Ahí estoy grabando, me parece, Diego, ¿cierto? Así es, profesora. Bueno, espero que todos puedan ver la presentación. Me imagino que se ve. Ahí estamos. Bueno, el tema que vamos a abordar el día de hoy es derecho penal animal. Suena bastante amplio y es uno de los temas sin duda más interesantes de los que nos vamos a hacer cargo cuando hablamos de derecho animal. Vamos a comenzar por la evolución que tuvo el tipo penal de maltrato animal en Chile, que es también, sin dudas, uno de los más importantes delitos de los que podemos conversar cuando nos referimos a derecho penal animal. El tipo penal partió como una falta inicialmente, que está acá en la diapositiva en el primer párrafo. Se las leo. Sufrirán la pena de prisión en su grado mínimo con mutable multa de 1 a 30 pesos el que hiciere culpable de actos de crueldad o maltrato excesivo con los animales. Como vemos, el tenor es muy distinto a cómo evolucionó posteriormente ya el tipo delictivo de maltrato animal. Acá hablábamos solamente de una falta que era conmutable con multa y donde era relevante hablar de un maltrato excesivo para con los animales. Posteriormente, en el año 89, a través de la ley 18.859, esta falta ya pasa a ser un delito de maltrato animal, que está acá en el párrafo segundo de la diapositiva, que indica el que cometiere actos de maltrato o crueldad con los animales será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 1 a 10 ingresos mínimos mensuales o solo esta multa. En el año 2009, el tipo penal, si bien se mantiene en esencia, cambia en su penalidad con la ley 20.380, que es la ley de protección animal, que entiendo que la vieron ya, así que ya la conocen. Y posterior a esto, el tipo penal evoluciona con la ley 21.020, la ley de tenencia responsable o ley Cholito, ya que es el tipo penal que tenemos hoy en día, que tiene una graduación, podríamos decir, de cómo se puede cometer el tipo de maltrato animal considerando el resultado. Además, se va a agregar el artículo 291 ter, el que está acá es el 291 bis, que va a definir qué vamos a entender por maltrato animal, que era una de las falencias principales que podíamos indicar que tenía el tipo penal en su anterioridad. Si se fijan, y ahí retrocedí la diapositiva, no teníamos una definición, entonces estábamos a la interpretación de lo que la jurisprudencia y la doctrina pudiera entender por maltrato o crueldad con los animales. Ya ahora vamos a tener una definición que se los voy a mostrar en otra diapositiva y que vamos a revisar, pero esta es la figura típica que va a indicar que el que cometiere actos de maltrato o crueldad con animales será castigado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio y con multa de 2 a 30 unidades tributarias mensuales o solo con esta última, ¿ya? Este sería el primer supuesto del delito de maltrato animal, o sea, yo cometo maltrato o crueldad con los animales. Ahora bien, si como resultado de una acción u omisión se causara al animal daño, o sea, acá ya tenemos que ver un resultado que sea atribuible a un daño que se produjo por la conducta típica de maltrato o crueldad con los animales, para poder estar en este supuesto, la pena será de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de 10 a 30 unidades tributarias mensuales, además de la accesoria de inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de cualquier tipo de animales. Uf, acá tenemos un montón de elementos nuevos más, ¿cierto? ¿Cuáles son? Primero vemos que ya no se habla de presidio o multa, sino solamente tenemos el presidio y la multa y además una inhabilidad, ¿ya? Que es distinto a lo que ocurría con los tipos penales anteriores o con este inciso primero donde dice o solo con esta última. Es decir, podemos tener solamente una multa en caso de maltrato animal, ya en el supuesto que esta acción cause daño vamos a tener ambas y además se incorpora esta pena
que es la accesoria de inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de cualquier tipo de animales. Esta pena accesoria, sin duda, tiene muchos cuestionamientos que vamos a discutir un poquito ya más avanzada la presentación, pero para que nos quede ahí en mente, ¿cierto? Y bueno, el tercer supuesto que tiene este tipo penal, yo lo estoy dividiendo así: primer supuesto, segundo supuesto y tercer supuesto, donde vemos esta graduación de daño que se le hace al animal. Si como resultado de estas referidas acciones u omisiones se causan lesiones que menoscaben gravemente la integridad física o provoquen la muerte del animal, se impondrá la pena de presidio menor en su grado medio, es decir, tenemos un aumento en la escala penal, y multa de 20 a 30 unidades tributarias mensuales, también un aumento, y además de esta pena accesoria de inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia. Vamos a volver para analizar ya más de lleno los elementos del tipo penal, pero un poquito más adelante, pero primero me quiero detener en esto que me parece que es importante para la perspectiva del curso en el que nos encontramos, donde estamos hablando de derecho animal. No solamente estamos revisando el tipo penal de maltrato animal. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Vamos a entender desde una mirada crítica qué es lo que pasa con el delito de maltrato animal en relación a cómo esto va a reflejar el ordenamiento jurídico y además cómo va a reflejar la perspectiva que vamos a tener como sociedad relativa a los animales. ¿Quiénes son los animales? ¿Cómo nos relacionamos con ellos? Si ustedes se fijan acá en la evolución del tipo penal, primero esta falta que les leí, ¿cierto? Que estaba contenida en el 496, número 35, podemos entender cómo se hablaba de un daño excesivo a los animales, era una conducta que fuera notoria, ¿verdad? Se hablaba que el bien jurídico protegido por esta norma no eran los animales, sino que era la moral y las buenas costumbres. Entendíamos entonces, desde una perspectiva antropocentrista, que esta norma no venía a proteger a los animales, sino que ser excesivamente cruel con los animales reflejaba algo que era moralmente reprochable, lo cual también es cuestionable desde una perspectiva positivista, obviamente, pero reflejaba una conducta que no era deseada socialmente. Acá es donde gana importancia el hecho de muchos estudios de política criminal y de los estudios de cómo se cometen los delitos, relativa a que las personas que podían cometer delitos contra los animales podían en el futuro cometer delitos contra las personas. Entonces eran un peligro, ¿verdad? Socialmente hablando, y por tanto estas conductas tenían que atenderse y penarse, además de que eran un atentado contra las buenas costumbres y la moral por el impacto que podían causar. Eso me parece que es relevante cuando analizamos que con posterioridad aparece ya el delito de maltrato animal, más que como delito, aparece, más que como falta, quiero decir, aparece ya como un delito con la ley 18.859, como ya revisamos. En ese tiempo se conversaba que el bien jurídico protegido por esta norma era la comunidad, en el sentido de que se tomó importancia a esta política criminal que abordaba la peligrosidad de las personas que cometían actos de maltrato animal hacia el resto de la comunidad. Entonces ya había una protección a nivel penal de este tipo de conductas. Sin embargo, ya con la dictación de la ley 20.380, que como ustedes vieron, la ley de protección animal, que tiene en sus declaraciones ciertas cuestiones relativas a la sensibilidad que pueden presentar los animales, en cierta forma a la sintiencia que tienen los animales, ya hablamos de que estos seres no son simplemente los seres muebles que típicamente reconoce el Código Civil, aunque todavía lo sean al día de hoy, estrictamente, pero ya no lo son en un sentido tan estricto, porque son unos seres que nuestra propia ley y que nuestro ordenamiento jurídico, consecuentemente, ha reconocido como dotados de sensibilidad. Se ha reconocido que se tiene que promover una educación que propague su respeto y empatía. Entonces hay un cuestionamiento ya de cuál es el bien jurídico
que va a estar protegiendo, o más bien que es lesionado cuando se comete la conducta de maltrato animal. Ya se habla acá de bienestar animal. Ya finalmente, con la dictación de la ley 21.020 de tenencia responsable, ya no nos queda duda de que el bien jurídico protegido acá ya no va a ser la moral y las buenas costumbres, ya no va a ser la comunidad, no van a ser las sensibilidades de las personas que ven estos actos de maltrato, sino que ya van a ser los animales en sí mismos, por una cuestión de lógica interpretativa en relación a estos cuerpos legales, la ley 20.380 y la ley 21.020. Además que, como les adelanté, la ley 21.020 no solo va a modificar el delito de maltrato animal en su tipo penal del artículo 291 bis, sino que además va a agregar este artículo 291 ter, que va a contener la definición de maltrato animal. Entonces, antes de que avancemos, ¿qué es lo que protege entonces esta tipificación de conductas que lesionan a los animales? Ya la jurisprudencia y la doctrina habla del bienestar animal. Ahora, ¿cómo vamos a entender este bienestar animal? Si es un bienestar animal en general o si es un bienestar animal que atiende al individuo, es una discusión que se puede tener al día de hoy, pero que a mi parecer, y así también se plantea por la doctrina y la jurisprudencia en gran parte, dice relación con el animal en sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender por bienestar animal? Vamos a entender por bienestar animal distintas cosas que podemos interpretar a la luz de, por ejemplo, lo que señala la Organización Mundial de la Salud Animal, que es el estado físico y mental de un animal en relación a las condiciones en las que vive y muere. Esto también lo podemos interpretar desde la medicina veterinaria porque no tenemos una definición específica en la ley. Sin embargo, vinculada con esta definición de bienestar animal, tenemos que tener en consideración las 5 libertades también planteadas por la OIE, que se deben entender para que un animal se encuentre en estado de bienestar, ¿verdad? Sería que esté libre de hambre, sed y desnutrición, libre de miedos y angustia, libre de incomodidades físicas o térmicas, libre de dolor, lesiones o enfermedades, y que sea además libre para expresar las pautas propias de su comportamiento. Que eso ya va a requerir un análisis, bueno, siempre esto va a requerir un análisis relativo a la especie del animal que estemos hablando y también respecto al individuo animal en particular, pues cada animal va a tener condiciones distintas que determinan su bienestar y cuándo no va a estar en condiciones de bienestar y por tanto este bien jurídico va a ser lesionado a través del delito de maltrato animal. Entonces, ¿qué vamos a entender por maltrato animal? Tenemos acá una definición legal, como les dije, introducida por la ley 21.020 de tenencia responsable, que indica que para los efectos del artículo anterior, 291 bis, donde está tipificado el delito de maltrato animal, se va a entender por acto de maltrato o crueldad con los animales toda acción u omisión, ocasional o reiterada, que injustificadamente cause daño, dolor o sufrimiento al animal. Acá tenemos un montón de elementos para analizar. Entonces, acá yo puse una numeración de los elementos que creo que es importante que analicemos. Primeramente, que este es un delito que se puede cometer ya por acción o por omisión. Esto resulta relevante porque antes el delito de maltrato animal no incorporaba la palabra omisión y había que recurrir a determinar si se había estado en una posición de garante para que hubiera alguna comisión por omisión. Acá lo tenemos ya determinado y por tanto se va a entender que esto se puede cometer realizando conductas activas que puedan implicar maltrato animal, como golpear, herir, cortar, maltratar, etcétera, o conductas omisivas, es decir, dejando de hacer algo que tengo que hacer por encontrarme en una determinada posición.
por ejemplo, siendo custodio de algún animal, ya sea porque lo tengo en un zoológico, tengo que alimentarlo, tengo que encargarme que tenga las condiciones ambientales adecuadas, la atención veterinaria, etcétera, o porque el animal es un animal de compañía, etcétera. Va a requerir un resultado. Como vemos, tiene que causar daño, dolor o sufrimiento. Acá no hay una especificación sobre si el daño, dolor o sufrimiento tienen que traducirse en efectos físicos. No tiene que necesariamente ser una herida, una patita rota, una desnutrición. Puede ser también otro tipo de daño o sufrimiento, un sufrimiento psicológico, por ejemplo. Ahí vamos a ver que hay alguna jurisprudencia que así lo ha reconocido y que ya es una cuestión que está desarrollada doctrinalmente y que entendemos de esta forma. Em, ¿Puede haber una reiteración de la conducta de maltrato animal? Sí, efectivamente, y ahí tendremos que aplicar los concursos respectivos, pero un solo acto de maltrato animal va a ser suficiente, ya que se habla que sea ocasional o reiterada. El sujeto activo de este tipo penal, ya sea de esta acción o de esta omisión, no requiere ninguna determinación en específico, puede ser cualquier persona, no tiene por qué ser el dueño, poseedor o tenedor del animal, puede ser cualquier persona. Em, Solamente haríamos esta distinción que les comentaba, si es el tenedor, poseedor, etcétera, cuando habláramos de una omisión que en sí misma, por la naturaleza de esta omisión, se requiriera que yo esté en una posición de garante para que esa omisión me sea imputable, ¿ya? Como hablábamos, que yo, por ejemplo, no alimente a un animal que vive conmigo, ¿cierto? Que yo no le dé comida a mi gato, por ejemplo. Acá hay una expresión que resulta interesante, es que se habla de injustificadamente, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra injustificadamente? Por supuesto que nos podemos remitir a las causales de justificación del artículo 10 del Código Penal, pero esto sería como un poco reiterativo, ¿cierto? Además de eso, podemos entender que hay una justificación de realizar estas acciones o omisiones que causan daño, dolor o sufrimiento a un animal cuando encontramos normativa, ya sea legal, administrativa, que lo permitiese. Por ejemplo, este es el típico caso del que se pregunta el rodeo, ¿verdad? Donde tenemos una permisividad específica dada por el artículo 16 de la ley 20.380, que indica que el rodeo, así como otros, van a ser deportes y al tener esta calificación y ser una actividad permitida por la administración, tenemos una justificación. Vemos también, ahí vamos a revisar una jurisprudencia, que esta justificación se puede entender por las circunstancias en las que nos encontremos. Obviamente no podemos hablar de cualquier tipo de justificación y es ahí donde vamos a analizar a la luz de esa sentencia, que ojalá que la hayan leído, si no igual la podemos resumir y la comentamos, de cómo vamos a entender esta justificación, qué entidad debe tener para que sea una justificación que permita cometer este acto o esta omisión que genera daño, dolor o sufrimiento sin que sea típica. Y muy relevante es que no se va a distinguir respecto a la especie del animal para entender que estamos ante un delito de maltrato animal. Esta modificación que se realizó al maltrato animal, si bien fue realizada por la ley 21.020, que es la ley de tenencia responsables de mascotas y animales de compañía, es transversal a todo tipo de especie animal, por cuanto se hace una modificación al tipo penal que está contenido en el Código Penal y no se encuentra contenido en la ley 21.020 y por tanto no va a responder específicamente a los animales que son sujetos de la ley 21.020, como son los animales que se tienen para fines de compañía o seguridad o que son considerados típicamente mascotas, ¿ya? Así que por tanto acá podríamos incluir cualquier animal. Acá está el tipo penal desglosado, que era el que les comenté
para que lo revisemos. Está el supuesto general, que es el que tiene la más baja penalidad, como comentamos. Está el segundo supuesto, que es cuando al animal se le causa daño, y el tercer supuesto, que ya es el supuesto de mayor gravedad, que es cuando se menoscaba gravemente la integridad física o se provoca directamente la muerte del animal. Cuando se habla de menoscabar gravemente la integridad física, podemos entenderlo de distintas formas. Creo que una forma en que podemos solucionar cómo vamos a interpretar esto es analogarlo, por ejemplo, al delito de lesiones. Si ya se produce una lesión que, por ejemplo, impide el movimiento, que requiere atención veterinaria, etcétera, ya podríamos decir que hay un menoscabo grave, pero finalmente va a ser una cuestión casuística. Ahora bien, hay otros cuerpos legales que también dicen relación con el delito de maltrato animal, como es el caso de la 21.020, nuevamente, que contempla el abandono de animales. El abandono de animales podría ser una situación compleja de analizar si solamente nos quedáramos con esta definición de lo que es el delito de maltrato animal, ¿cierto? Porque tiene que ocasionar daño, dolor o sufrimiento. A lo mejor nosotros podríamos decir un animal abandonado puede que en un principio, no sé, pienso por ejemplo un perro que sea escapista, ¿verdad? Que le gusta escaparse de la casa. ¿Qué ocurre? Por supuesto, una situación de tenencia irresponsable, todo lo que queramos, pero ocurre. Entonces podría alguien decir, bueno, acá se produce un abandono y en realidad no hay un daño, dolor o sufrimiento inicial. Quizá esto es algo que se va a producir posteriormente cuando el animal comienza a pasar frío, hambre o calor, etcétera. Se vea expuesto a todos los riesgos que implica la situación de abandono. Pero afortunadamente la ley 21.020 indica que el abandono de animales va a ser considerado maltrato y será sancionado de acuerdo al establecido al artículo 291 bis del Código Penal y por tanto no vamos a tener ninguna duda sobre que un hecho de abandono va a implicar la aplicación del tipo penal. Ahora bien, el abandono no solamente va a ser la situación que nosotros imaginamos de se sube el perro al auto, me dirijo a un lugar despoblado, abro la puerta y me voy, abandonando al animal en ese lugar, sino que también se va a considerar abandonado todo el animal que hubiera sido dejado en situación de desamparo en una propiedad privada sin cumplir las obligaciones referidas a una adecuada tenencia responsable. Por ejemplo, si una familia que tiene un animal de compañía, como un perro, un gato, etcétera, se va de vacaciones y deja al animal con un plato grande de agua y comida y se va toda la semana, por supuesto que esa situación es tenencia irresponsable, por una parte, pero además se está generando un delito de abandono según la definición de abandono, de animal abandonado, que está copiada acá, que está en la ley 21.020, en su reglamento. También tenemos otra situación especial que merece hartos comentarios. Esta también está en la ley 21.020. ¿Y por qué digo que merece hartos comentarios? Vamos a ir por partes. Primero, esto está, como les dije, en la ley de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía. ¿Por qué soy tan reiterativa en el nombre de la ley? Porque este artículo habla de las peleas de animales y dice, se prohíbe toda pelea de animales a los que se refiere esta ley. O sea, si no estamos hablando de un animal al que se refiere la ley 21.020, que es la ley de tenencia responsable de mascotas, de animales de compañía, que tiene una definición sobre la cual se realiza la aplicación de esta ley, que es todos los animales que se tengan para fines de compañía o de seguridad. Si es respecto a otro tipo de animales, estaríamos hablando de una conducta que quizá sea atípica. Creo que es un cuestionamiento bastante interesante que podemos hacernos a la luz de la letra de cómo se realiza esta revisión. Indica,
que se prohíbe toda pelea de animales a los que se refiere esta ley, organizada como espectáculo. Quienes la organicen serán castigadas con las penas establecidas del 291 bis del Código Penal, o sea, con las penas del delito de maltrato animal para los organizadores de la pelea. Sin embargo, esto está muy pensado, como ustedes podrán imaginar, para las peleas de perros. Pero vale preguntarnos qué pasa con las peleas de otro tipo de animales. ¿Podemos incluirlas en esta remisión que hace el artículo 11 hacia el 291 bis del Código Penal? Yo creo que sí, yo creo que se puede, yo creo que hay razones para argumentar lo que están en la ley 21.020 de cómo vamos a entender la definición de los animales a los que se refiere esta ley, pero puede ser algo que se torne complejo en la práctica, especialmente teniendo en consideración el principio de tipicidad que rige en materia penal, ¿cierto? Eso puede ser complicado y nos podemos encontrar ante un problema al momento de intentar hacer una denuncia o una querella respecto de un animal distinto a perro, gato y otras mascotas cuando se organizan peleas. Además, también, ¿qué vamos a entender como espectáculo? A mí me parece que acá tenemos que atender a lo que la misma RAE define como espectáculo y no necesariamente va a tener que implicar un gran público. Para mí, si ya está siendo presenciada por una o más personas, se va a tratar de un espectáculo y creo que es hacia donde tenemos que apuntar cuando conversemos sobre este artículo. Otra norma que resulta relevante de analizar cuando hablamos de delito de maltrato animal es la medida cautelar que contempla la ley 20.380, que yo sé que ya vieron esta ley. Acá el artículo 12 es relevante en lo procedimental cuando nos encontramos en casos de maltrato animal. Acá el juez competente, que va a ser el juez de garantía, está facultado para ordenar alguna de las medidas que se indican, como es ordenar que los animales afectados sean retirados del poder de quien los tenga a su cargo para ser colocados al cuidado de una persona natural o jurídica que se designe y disponer tratamiento veterinario que corresponda en caso de encontrarse los animales afectados, heridos o con deterioro de su salud y que estas medidas se llevan a cabo provisionalmente a costa del imputado. Me parece súper importante que si estamos apuntando a realizar una querella por un delito de maltrato animal respecto de un animal que actualmente está sufriendo la situación de maltrato, sea indispensable que solicitemos en un otro sí la aplicación del artículo 12 de la ley 20.380 para retirar al animal de esa situación de maltrato. Ahora bien, si el animal ya fue rescatado y creemos que la persona maltratadora tiene los medios para costear, por ejemplo, el tratamiento veterinario, también me parece que es muy importante que lo solicitemos, pero que sobre todo cuando el animal se encuentre en esa situación, la podamos pedir, se haga efectiva para que esos animales salgan de esa situación. Hay otras normativas que podrían vincularse con con el delito de maltrato animal. Y me parece importante que las tengamos en mente. No me voy a detener en cada una de ellas porque son materia de otros módulos, pero que tengamos en mente que esto se va a vincular. Em, Profesora, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta o lo dejo para el final? no, coméntame, Alejandra. Ya, muchas gracias. Tengo una duda respecto a señalar en un otro sí de la querella lo relativo al artículo 12. Por ejemplo, que el juez disponga el retiro de los animales. ¿Cómo opera eso en la práctica? Yo he interpuesto hartas querellas criminales por maltrato animal y en realidad nunca o sea, siempre lo había pensado, pero es muy complejo porque dónde, quién, debo señalar, quién se va a hacer cargo. Sí, Usted sabe que es, los albergues lamentablemente no dan abasto, sacar a un perro de un lugar donde está siendo maltratado para llevarlo a un refugio, un albergue. Entonces hay que señalar a una persona determinada.
Sí, ¿Y se abre Alejandra, una es audiencia súper buena tu respecto a esto? pregunta. Sí, justamente es súper buena tu pregunta porque el artículo 12 es solamente esto, no hay otra disposición que continúe sobre los requisitos que tiene que tener esta solicitud. Pero efectivamente, una de las recomendaciones que, por ejemplo, yo hago al momento de asesorar a alguien para que realice una denuncia por maltrato animal de un animal que está siendo afectado en el momento es busca al tiro un temporal. Busca al tiro un temporal porque muchas veces la denuncia puede incluso, no quiero que suene de esta forma, pero a veces puede pasar y tenemos que ser realistas. Puede incluso a veces ser peor para el animal, porque vamos a tener un animal que no tiene dónde llegar y que además, por su situación, se inició un proceso penal en contra de probablemente su dueño. Como tú sabes, si has visto hartos casos, como por lo que dijiste, muchos de los maltratadores son los mismos dueños. Entonces ahí nos encontramos con una situación que es compleja. A mí me parece que sí, que en la práctica es muy importante al momento de solicitar esta medida indicar un hogar temporal para que se pueda inmediatamente poner en contacto y ser retirado del poder de su tenedor, dueño, como le quieras llamar, y sean puestos al cuidado de esta persona. ¿Ya? Justamente los albergues están llenos. Yo sé que muchas fundaciones no pueden recibir más animales y por tanto yo creo que en estos casos los hogares temporales son la salvación. Creo que es una deuda que está pendiente de parte de la institucionalidad, tener alguna suerte de registro de hogares temporales coordinados con la fiscalía, por ejemplo, para que se pueda hacer efectiva esta medida. Porque si no, al final es letra muerta, como tú dices, pucha, no lo pido porque en realidad, ¿quién se va a hacer cargo del animal? Y tienes toda la razón cuando dices eso. Claro, porque, disculpe, mire, yo interpuse una querella criminal acá en Puerto Montt de una persona que tenía más de 60 perros Akita en su casa. Fue un caso bastante connotado, por lo menos acá en el sur de Chile. Y el primer juicio lo gané, lo tuvieron que anular por un error de transcripción de la sentencia, se fue a la Suprema, volvimos a repetir el juicio, lo volvimos a realizar, lo volvimos a ganar y ahí quedó, que lamentablemente quedamos entrampados. Hubo un tema con las penas accesorias, con la inhabilitación, el registro, que Mm, todo lamentablemente es letra muerta y al día de hoy este hombre sigue con los perros, lamentablemente. Aun ya. cuando hay una condena, yo he tratado por la vía del desacato, Sí. encauzarlo, pero ya honestamente no sé cómo hacerlo. O sea, por eso lo encuentro muy interesante y no sabía que se podía solicitar igual, no lo había pensado nunca en realidad. Sí, y claro, si la situación sigue ocurriendo y los animales están en situación de maltrato, son animales distintos. A mí me parece que puedes volver a interponer una querella por maltrato animal, que también es algo que relacionado al tipo penal es súper interesante porque se habla de animal en singular y no en plural. Entonces, no es como que tampoco uno cometa un maltrato animal y que lo he visto también en casos cuando hay hartos animales y que, bueno, lamentablemente los jueces lo aplican como un delito de maltrato animal, ¿cierto? Pero debería ser un delito varios delitos de maltrato animal y se debería aplicar la figura de la reiteración. Y si son nuevos hechos, nuevas circunstancias, yo no veo por qué no podrías volver a interponer la querella, quizá y buscar los temporales, esa obviamente es la parte difícil y que no compete al abogado, que al final uno termina haciendo un poco de todo, para que puedas pedir la medida y por supuesto un desacato. Me parece que es relevante porque ahí ya las penas se elevan y tal vez puedas tener una condena efectiva. Voy a avanzar. Si tienen más preguntas, las pueden Esto, escribir en el chat. En un ratito más yo las vamos a revisar antes de ir al break o como Alejandra también puede levantar la mano, no hay ningún problema. Ya. Estábamos acá con la vinculación con otra normativa. A ver, acá está Sandra. sí, te quería hacer una consulta en relación con lo que acaba de decir. eh, no, Alejandra, no me di cuenta el nombre. Eh,
¿cuál es la correspondiente facultad en este caso, y facultad y obligación, que le compete a las municipalidades? Porque se podría hacer efectiva una responsabilidad en base a una obligación que es omitida por parte de la municipalidad. Y en este caso, quien pudiera hacerse responsable de justamente estas medidas provisorias podría ser, en última instancia, la municipalidad. Mm, Haciendo eco de, por ejemplo, normativa sanitaria, normativa ambiental, incumplimiento incluso de normas constitucionales. No sé si lo han hecho, yo no tengo conocimiento del tema respecto a eso, pero me surge que la municipalidad debiera tener una competencia en este caso que uno podría hacer efectiva. mm. Sandra, es súper buena tu pregunta. Mira, te comento que no es materia de este módulo, pero así como breve para no dejar con la duda, pero para que lo preguntes bien en el módulo donde vean 21.020, porque eso está en la ley 21.020, las obligaciones que tienen las municipalidades en materias de tenencia responsable. No existe, lamentablemente, mucha obligatoriedad de parte de la ley hacia las MUNI. Es todo muy facultativo, la MUNI podrá, generalmente ocupan ese lenguaje, entonces no hay una obligatoriedad para la mayoría de los temas como para que lo podamos exigir, pedir una auditoría a la Contraloría, etcétera. Pero sí podríamos encauzarlo dependiendo del caso en particular a través de otra normativa, buscando otro tipo de responsabilidades. Eso se podría hacer, se ha hecho, por ejemplo, con recursos de protección. En Valparaíso hay uno que fue bien bullado, fue respecto a otra materia, unos perros que eran perros comunitarios que mordieron a una persona y bueno, ahí se interpuso un recurso de protección y se solicitó a la municipalidad que se hiciera cargo de la esterilización, que se hiciera cargo del control, etcétera. Entonces, yo creo que hay mecanismos, pero hay que rebuscarlos porque en la ley 21.020 no hay muchas herramientas que obliguen a las municipalidades a hacer la mayoría de las cosas que nosotros sabemos que son necesarias. Pero hay algunas herramientas y te recomiendo que en ese módulo lo preguntes em, con más especificidad, por ejemplo, si tienes algún caso puntual, para que te puedan dar la respuesta, para que no nos salgamos tanto del tema. ¿Ya? Gracias. Así que, bueno, espero que responda en algo la pregunta. Bueno, las vinculaciones. La ley de protección animal, que ya la vieron y que tiene hartas normas que inciden, por ejemplo, cuando hablamos de la justificación en relación al delito de maltrato animal. Hay hartas conductas que están permitidas por la ley de protección animal y que se desglosan posteriormente en reglamento o que tienen otras leyes especiales que son situaciones en las que uno dice, oye, se está produciendo una conducta que genera daño, dolor o sufrimiento a un animal directamente, como por ejemplo el beneficio y sacrificio de los animales, ¿cierto? Para consumo. Que por ejemplo también tenemos la ley de carnes. Son situaciones donde evidentemente a los animales se les está produciendo un daño, dolor o sufrimiento y muerte, pero que sin embargo están justificadas por el ordenamiento jurídico. Asimismo, en la Ley de Protección Animal tenemos la investigación o la experimentación, mejor dicho, en animales, que también les va a provocar estas situaciones, pero que también son situaciones que están permitidas por el ordenamiento jurídico, siempre que se mantengan dentro de esos márgenes, que creo que es algo relevante que tenemos que tener en cuenta a la hora que decimos, bueno, esto es una conducta justificada. Eso no significa que yo pueda hacer dentro de un matadero, por ejemplo, lo que quiera con los animales, ¿ya? No porque hayan normas que permitan el beneficio y sacrificio de los animales y que no va a ser maltrato animal específicamente, por ejemplo, dar muerte a un ternero para después venderlo como carne, cuando se usan los protocolos y los métodos que se especifican en la ley, eso no va a significar que otras situaciones no puedan ser típicas y que puedan ser maltrato animal. Por ejemplo, si se genera un sufrimiento que no dice relación con el proceso
productivo, si se utilizan métodos de matanza que son crueles, que son más dolorosos para los animales, si no se siguen los protocolos para el uso de los métodos de matanza que ya existen, entre otros. En relación a la 20.380 tenemos también el transporte de estos mismos animales, donde hay normas súper técnicas que se tienen que seguir para justamente proteger este bien jurídico que es el bienestar animal y en estos casos donde se habla de consumo humano, también la salud de los humanos, ¿cierto? Bueno, tenemos otras normas como la ley de caza, que tiene también sus propios tipos penales cuando se cazan ciertas especies, y ahí tenemos que ver si nos encontramos ante un concurso de delitos, analizándolo en el caso puntual, a ver cuál es la situación que ocurrió, pero para que ustedes sepan que también ahí tenemos tipos penales. Y el decreto 1 del Ministerio de Salud sobre prevención y control de rabia, que permite erradicar a ciertos animales cuando se detecta que padecen de rabia. Avanzamos entonces. Acá vamos a revisar unos casos y bueno, antes que vayamos a los casos, voy a ver si hay alguna pregunta en el chat. Y si no, si alguien quiere hacer alguna pregunta em, por micrófono, también puede ser, em, también puede ser hecha en este momento, antes de que vayamos al break, y así dejamos los casos para el segundo módulo para no verlos en este momento y que lo veamos como todo distinguido, ¿ya? Por acá, Bárbara Manquilev pregunta por escrito, ¿quién es la víctima específicamente en este delito? Uf, esa es una tremenda, tremenda pregunta. Yo ya tenía escrita en una diapositiva una pregunta que no respondí directamente porque la comenté simplemente, si los animales tenían derechos subjetivos. No sé si a alguien le gustaría comentar sobre eso, me interrumpe si alguien quiere comentar, levanta la mano y me interrumpe para que podamos conversarlo. Pero lo que yo les puedo comentar es que en principio no, como ustedes saben, según el Código Civil, los animales son bienes muebles semovientes y los bienes muebles no pueden tener derechos subjetivos en sí mismos. Pero sin duda los animales se encuentran en una categoría que producto de cómo ha avanzado la consideración moral hacia los mismos con tanta velocidad, el sistema jurídico no ha alcanzado lo que nosotros pensamos y creemos sobre los animales. Entonces se encuentran en esta categoría media extraña, donde son muebles, pero a la vez tenemos normas que castigan de las maneras más duras a través de la rama del derecho más fuerte que tenemos, ¿verdad? De última ratio, las conductas que los dañen, que es algo que no consideraríamos respecto de otros bienes muebles. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los animales? ¿Pueden ser víctimas? Yo creo que esto es una pregunta abierta y hay una tesis de magíster súper interesante que pueden encontrar del abogado José Binfa, de la fundación a la que yo pertenezco, Abogados por los Animales, que justamente aborda esta pregunta. O sea, imagínate, Bárbara, que tenemos que verlo a través de una tesis porque todavía es algo que no tiene una respuesta clara. Y se llama El animal no humano como víctima de delito, algo así. Y le pido perdón a mi compañero, no me acuerdo exactamente el título de su tesis, pero si buscan el animal no humano como víctima de delito, van a encontrar la tesis, es muy interesante para que la lean. Y por ahora yo no te diría que es la víctima, sin dudas, el animal, pero sin dudas el bien jurídico protegido es el bienestar animal. Y a mi juicio, y que yo creo que es lo que la mayoría de la doctrina y lo que la jurisprudencia ha determinado, es que este bienestar animal dice relación con el animal en particular que ha sido, entre comillas, víctima de este delito. La segunda pregunta que hace Bárbara es si puedo ser abogado representante de humano que denunció maltrato animal. Mira, depende qué calidad tenga ese representante de humano, ¿cierto? O sea, ese humano que denunció el maltrato animal. Porque como tú sabes, el denunciante no necesariamente va a ser un interviniente en el proceso. Los intervinientes van a ser, por ejemplo, el querellante, la víctima, el imputado.
hay una norma específica en la ley 21.020 sobre legitimación activa, que indica que las fundaciones que se dedican a la protección animal pueden querellarse en casos de maltrato animal. Por tanto, si es un denunciante que no es parte de una fundación, yo te diría que no. Ahora, si el denunciante, por ejemplo, es el tenedor, dueño o poseedor del animal, yo te diría que sí puede ser representante. En otra situación, no lo veo posible, no veo la habilitación de esa legitimación activa. Fran, ¿Sí, Bárbara? soy Bárbara, sí. Sí. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Tengo un caso acá que me llegó hace poquito y de hecho estoy como abogada, de hecho el CIAU me dejó ser como abogada representante del denunciante, porque obviamente está en investigación todavía. Pero es para un caso de maltrato animal en contra de gatos ferales. Hay una vecina X de un sector X de nuestra comuna que sacaba el perro que ella tiene a atacar a los gatos ferales. Mm. Ya, entonces, igual está todo muy complicado. Pero yo tampoco soy representante ni pertenezco a ninguna agrupación. Entonces, mis preguntas van con este fin. Yo puedo, por ejemplo, tomar el caso representando a una organización sin pertenecer a ella y como querellarme por parte de la organización, como siendo abogada de la ¿Quieres? organización. Sí, claro que puedes. Sí, claro que Ahí puedes. sí, 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 por supuesto. Te tendrían que hacer un mandato judicial claro, o simplemente en la querella que te den patrocinio y poder el presidente o quien tenga las facultades de representación. Ningún problema. ya, perfecto, sí, esa era mi duda. Sí, ningún problema. Tu cuarta pregunta sería, ¿cierto? Sí, cuarta pregunta. Sí, ¿Qué pasa si no puedo sacar al animal del lugar? No tengo lugar temporal ni nadie que se pueda hacer cargo. Chuta. sí, Ese yo creo que es el problema al que nos enfrentamos todos, ¿cierto? No tenemos una institucionalidad que se haga cargo de dar aplicación a estas normas. Las MUNI están llenas, las fundaciones son organizaciones no gubernamentales, están parchando algo que no se está haciendo por parte del Estado históricamente. Y por tanto, si tú no tienes a nadie y no puedes sacar al animal, no veo qué es lo que podrías hacer. No veo qué es lo que podrías hacer. Lo único que te recomendaría es quizá pedir una entrevista con el fiscal a cargo del caso y preguntar si ellos tienen contacto con alguna organización o tienen alguna forma de contactar a alguna organización. sí, Pero si no, lo veo bien complejo, porque tampoco, por lo menos las fiscalías que yo conozco, no tienen como una habilitación, una estructura para recibir a los animales, por ejemplo, tampoco. no, Entonces, lo más nada. probable es que lo dejen como depositario provisional al mismo maltratador, que es Ya, lo que eso han generalmente pasa. hecho, sí, Sí. sí, lo dejan como depositario y al final el animal sigue igual por la eternidad. Entonces, se hace súper difícil. Ujú. Pero muchas, muchas gracias, Fran. Y leí la tesis del José, muy buena. La puedo compartir con el curso después. Súper, súper, Sí, genial. muchas gracias. Ujú. Acá Sandra pregunta si existe alguna jurisprudencia o doctrina en Chile en relación a la interpretación y definición de qué se entiende por crueldad en materia animal. Sí, algo similar, sí, Sandra. Dentro del material complementario que dejé está un compilado de análisis de jurisprudencia y ahí se definen hartos conceptos y dentro de ese está el de bienestar animal y por tanto cualquier hecho o acto que sea contrario al bienestar animal va a ser maltrato o crueldad con los animales de manera indistinta. Así que, bueno, Disculpa, ahí vimos entonces, también la definición. entonces, Francesca, Ujú. entonces entiendo que la ley considera maltrato y crueldad como sinónimo, es decir, no hay una graduación ahí respecto del acto, porque No, porque la... yo entendiera Sí, que, que maltrato y crueldad serían distintos, y, pero por lo que tú me dices, entonces actúa como sinónimo, como un mismo hecho puede tener la misma calificación. sí, mira, retrocedí acá en el PPT para que te fijes de que el artículo 291 ter, que es el que está a continuación del 291 bis que tiene el tipo,
define lo que es maltrato animal y dice, para los efectos del artículo anterior se entenderá por acto de maltrato o crueldad con los animales y da una sola definición para ambos. Entonces, efectivamente, los ocupa como sinónimos. Toda acción o omisión ocasional o reiterada que injustificadamente cause daño, dolor o sufrimiento al animal. No tenemos una distinción o que la crueldad sea más cruel o sea de más difícil No prueba. se hace una interpretación en base a un concepto penal más amplio, porque crueldad podría ser definido de otra forma. Sí, sí, yo entiendo a lo que tú vas, pero no hay una distinción normativa y jurisprudencialmente, por lo menos yo tampoco he visto que haya una distinción. Y acá en la definición que es legal, los tenemos como sinónimos. Tenemos una sola definición para ambos. Quizá en algún caso en particular podríamos ver una distinción y eso podría incidir en cómo en definitiva el juez aplica la pena en concreto. Podría ser, por ejemplo. Pero tenemos una sola definición para ambos conceptos. ¿Ya? Ya. Así que pienso que no hay más preguntas en este momento para que vayamos al break porque son casi las 8. Volveríamos a las 8:05 si les parece bien, para que alcancemos a hacernos un cafecito. ¿Ya? Así que yo voy a apagar mi cámara y nos vemos en 10 minutitos.
Ya estamos volviendo. Vamos a compartir pantalla de nuevo. Mientras nos terminamos todos de conectar. Ya, siendo las 8:05, entonces continuamos. En esta segunda parte me gustaría que también sus comentarios puedan indicarlos, ya sea por el chat, pueden escribir, o levantar la mano y los dicen verbalmente, porque creo que es bien interesante lo que podamos comentar. Estos son algunos de los casos que yo les dejé en el material complementario. No sé si todos los pudieron leer, así que les hice un pequeño resumen para que los podamos revisar, que es lo que me interesa. ¿Ya? Primero voy a partir con este caso que le denominé caso New, porque es el nombre de la víctima, vamos a decir, en línea con lo que estuvimos conversando hace un ratito, ¿ya? New fue la víctima de este caso y este caso fue visto por el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt. El 21 de septiembre de 2020, en horas de la tarde, el imputado se encontraba en su domicilio, un predio, y sin motivo justificado disparó su arma de fuego, la cual estaba debidamente inscrita, disparando a la perrita New, que era propiedad de Loreto Oyarzún. El perro ingresó al predio del imputado y a consecuencia del disparo el animal falleció en el lugar. Los hechos se estiman constitutivos de maltrato animal en su inciso tercero, el 291 bis, inciso tercero, como vimos, el más gravoso de esta graduación de daño que se puede generar. Se piden 2 años de presidio menor en su grado mínimo, en su grado medio, quiero decir, multa de 30 UTM e inhabilitación absoluta perpetua para la tenencia. La teoría del caso de la defensa es que acá hay una justificación, indicando que concurre un estado de necesidad exculpante. Señala que es un predio provisto de diversos animales, como ovejas, corderos, entre otros. Señala que New ataca a los animales y por ello Luis, que es el imputado, les dispara, indicando que lamentablemente mata al animal. Las alegaciones de la defensa son bien interesantes o divertidas. Indica, por ejemplo, que Luis ama a los animales, que él es vegetariano, entonces que no es el destinatario de la norma penal del 291 bis. O sea, vemos acá cómo la defensa está entendiendo el bien jurídico del delito de maltrato animal como el desprecio por la vida animal, una conducta inmoral, y también esta comunidad que se trataba de proteger a través de sancionar a las personas que cometían maltrato o crueldad excesiva con los animales para evitar que después cometieran delitos contra las personas, ¿cierto? La defensa acá se quedó atrás con cuál era el bien jurídico, desactualizada del bien jurídico del delito de maltrato animal. Entonces, en estas alegaciones, la defensa indica que al momento que ingresa New, que es una perrita que se encontraba paseando con Loreto, su humana, junto a su hija, una niña pequeña de 8 años, ellas andaban paseando por el campo y New entró a la propiedad de Luis que se encontraba abierta. Luis tiene cabañas, moteles, un complejo, ¿verdad? Al cual las personas pueden transitar libremente y además tiene distintos animales, ovejas, corderos, entre otros. Entonces, al ingresar New y él identificando a New como un perro que ataca a sus ovejas, le dispara a New y New fallece producto de este disparo. En este juicio no se discute el disparo, tampoco se discute el ingreso de New.
Se discute solamente la justificación del disparo. Tenemos una justificación. Espero que ustedes recuerden el tipo de maltrato animal que leímos, ¿cierto? El del 2, perdón, la definición del tipo, del 291 ter, que tenía que ser injustificado, ¿cierto? Por eso les decía que era interesante para que lo analizáramos después a la luz de algunos casos. Se discute entonces la justificación del disparo y la defensa indica entonces que falta dicho elemento, porque lo que se exige es que tenga que ser sin una justificación. La defensa acá entiende que hay un estado de necesidad porque Luis está defendiendo a sus ovejas. Luis declara diciendo que New atacó a sus ovejas, que las zamarreó, que él intentó ahuyentar a New por otros medios, que le tiró un cenicero, que disparó al aire y que después finalmente, solo ante no poder hacer otra cosa, disparó a New. Su testigo, quien es su cónyuge, declara en el mismo sentido. Sin embargo, hay otros testigos que son presentados por el Ministerio Público y por la parte querellante. El tribunal estima que no existe en definitiva una situación de mal real o peligro para que concurra este estado de necesidad, ya sea de sí, terceros o para sus bienes, como serían los animales que él alega. Porque los testigos indican que no vieron otros perros como para que se señalara que había una jauría de perros atacando, tampoco vieron ovejas heridas. Hay un aporte de fotografías en la fijación del sitio del suceso en que tampoco se ven ovejas heridas y los funcionarios policiales que declaran como testigos en el juicio, que son los que concurrieron al procedimiento, indican que Luis les comentó que ese perro en otras ocasiones había atacado a sus ovejas. Sin embargo, New venía de la capital, era una perrita que no había estado en esa situación y por tanto no había podido atacar. Entonces, como les dije, la defensa va a indicar esto, que la 21.020 se refiere al delito de maltrato animal, tiene como destinatario a quien tiene una visión de despreciar la vida del animal no humano, a quien prolonga su sufrimiento de manera innecesaria, y que no es el caso de su representado. Sin embargo, la querellante indica que el bien jurídico protegido es la integridad física del animal, o sea, el querellante acá da un paso más allá del bienestar. Dice que es la integridad física del animal. Lo que se causa, o sea, hay una lesión de acá del bien jurídico ya que se disparó al animal y este falleció. El tribunal indica que el bien jurídico protegido es el bienestar de los animales y finalmente condena, en este caso, al imputado por estimar que no hay una justificación razonable en el hecho porque, bueno, los hechos no hacían entender, no había prueba aportada en ese sentido. Se condena a 541 días de presidio menor en su grado medio, la multa de 20 unidades tributarias mensuales y la pena accesoria de suspensión de cargo de oficio mientras dure la condena, por supuesto, sin costas, y la inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia. ¿Ya? Por supuesto, se sustituye la sanción con una remisión condicional. Acá hay otro caso que también creo que es muy interesante de analizar del Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua y es un caso al que denominé Hot Cars. ¿Por qué le puse hot cars en inglés? Porque es una figura que se ha estudiado en derecho comparado, se le ha denominado de esta forma, la traducción sería como autos calientes, autos de temperatura, bueno, como queramos. Es la situación de este caso particular. Luis Cordero y Guillermo Alfaro dejaron estacionado su vehículo con 2 cachorros de 3 meses de vida, con solo una ventana mínimamente abierta, no obstante la alta temperatura. A las 12:40, una persona que pasaba por el lugar advirtió los llantos y golpes de los animales en el maletero, llegando carabineros, quienes vieron que uno de los cachorros ya había perdido el conocimiento. Se logró abrir la puerta y se rescató a los perros. Uno de ellos fue llevado a la urgencia a la clínica, pues presentaba pérdida de conciencia, frecuencia cardíaca elevada, mucosas cianóticas, temperatura corporal de 42 grados, convulsionando en 2 oportunidades, vomitando y falleciendo en horas de la noche por hipertermia a causa del golpe de calor, que es esta situación que se produce cuando un animal
es expuesto a una alta temperatura, como la que se produce dentro de un vehículo en verano a pleno sol, ¿cierto? Que es la situación del caso. O sea, imagínense en Rancagua a las 12:40, en pleno verano, un auto en un lugar que no está techado, o sea, es un horno prácticamente. El Ministerio Público indica que el bien jurídico acá es el bienestar animal que se vio lesionado por estos hechos. Nuevamente, como en el caso anterior, acá no tenemos una defensa que discuta los hechos del caso, sino que va a discutir qué es lo que implican esos hechos del caso. Como en el anterior que se habla de la justificación, acá vamos a hablar de otro tema que es súper relevante para el delito de maltrato animal, que es el dolo. La defensa, entonces, indica como teoría del caso que los imputados encontraron a esos animales abandonados y los rescataron por amor a los animales. Efectivamente, es lo que relatan los imputados también en su declaración, que ellos iban en camino desde una ciudad hacia su casa y que en el camino encontraron a estos cachorros y los subieron al auto. Y pararon a almorzar en una localidad que fue donde se produjo este suceso. La defensa indica que uno de los cachorros sobrevivió y que por tanto el otro cachorro murió por su condición, no por una conducta activa u omisiva que hubieran realizado los imputados, y que no se puede imputar un hecho doloso porque ello implicaría que sus representados quieren ocasionar la muerte de los cachorros. Acá hay una pregunta en el chat. ¿Podría darse aplicación a legítima defensa de terceros en estos casos por el acusado y el peligro o mal inminente? Claro, esto se refiere al caso anterior, sí, claro, las causales de justificación incluyen legítima defensa y se podría aplicar. Pero en el caso lo que pasó es que no se pudo probar que hubiera un estado de necesidad, una legítima defensa, etcétera, porque no había ninguna prueba que diera cuenta de que, por ejemplo, New atacó a alguien o a una persona, si habláramos de legítima defensa, o que atacó a sus animales, por ejemplo, si habláramos de estado de necesidad, etc. Pero se podría acoger esa tesis, obviamente. Entonces, volviendo a este caso. La defensa dice que no se les puede imputar este hecho doloso, entonces, porque ello implicaría que sus representados quieren la muerte de los cachorros. Y bueno, relatan varias cosas en relación a esto. Y en definitiva, los imputados dicen que ellos solamente pararon a almorzar, que dejaron la ventana abierta, que le dijeron a un cuidador, oiga, póngale ojo a los perritos, si pasa algo avísenos, etcétera. Entonces, que por supuesto ellos nunca se representaron el hecho de que los cachorros podían morir en el auto por el exceso de temperatura, porque ellos pensaron que abriendo la ventana 10 centímetros era suficiente para que hubiera una ventilación que no impidiera que la temperatura del vehículo se elevara tanto. Entonces, el tribunal tiene un razonamiento que a mí me parece que lo podemos discutir. Dice que este es un delito de resultado. El delito de maltrato animal es un delito de resultado y que por tanto tenemos que acreditar algunas cosas. Primero, en la fase objetiva del delito, primero que hay una conducta de maltrato, que esta ejecución de conducta sea apta para la producción del resultado y en tercer término el resultado. Y que además en su fase subjetiva tenemos que acreditar el dolo, que puede ser dolo directo o dolo eventual. Es importante que el delito de maltrato animal no admite comisión culposa. ¿Por qué? Porque la sanción a título de culpa, como ustedes saben, es excepcional y está restringida a los delitos contra las personas por el artículo 490 y 492 del Código Penal. Como les adelanté, la defensa no controvierte los hechos, reconoce los hechos. Como puntos importantes, me parece destacar que hay una testigo presencial, que es Ignacia. Ella advierte la presencia de los cachorros. Ella es la que ayuda en el rescate de los cachorros. Hay testigos funcionarios policiales que fueron contestes con la testigo presencial y que son los que acuden al lugar al momento que Ignacia hace este llamado para hacer el rescate de los cachorros. Hay otra testigo presencial, que es la veterinaria, que corrobora los hechos y relata el estado del paciente, indicando que el paciente falleció producto del golpe de calor. O sea, imagínense lo evidente que es este caso. Pero el tribunal indica
que, en la misma línea de lo que hemos visto, que el bien jurídico protegido es el bienestar animal, que es entendido como un estado de satisfacción del animal, lo cual se relaciona tanto a la salud física y mental de los animales y su estado de armonía con el ambiente, ya sea natural o artificial. Que el dejar encerrados a dos animales en un auto estacionado a todo sol en un día de alta temperatura constituye maltrato animal, ¿ya? O sea, el hecho es maltrato animal, o sea, estamos en la fase objetiva. La conducta es una conducta de maltrato y la conducta es apta para producir el resultado y el resultado se produce respecto de uno de los cachorros. Sin embargo, el tribunal dice que no basta con la realización de la conducta para dar por establecido el tipo, pues se trata de un delito de resultado que requiere que el resultado se atribuya a la conducta ejecutada por el agente. En esta fase subjetiva, entonces, el dolo. Como dijimos, este delito solo admite dolo directo o dolo eventual. Y el mismo se va a determinar a partir de la conducta del imputado, ya que esta es la forma en la cual vamos a exteriorizar esta voluntad o intención de quien ejecuta un hecho. No tenemos otra forma de ingresar a su voluntad. Es necesario, entonces, que los imputados se representaran que su acción podía ocasionar el resultado de la muerte de los animales. Y era necesario que el resultado fuera aceptado como algo posible. Entonces, de la prueba que fue aportada al caso, el tribunal razona que los imputados realizaron acciones tendientes a resguardar a los animales, como dejar la ventana semiabierta, como encargarlo al cuidador de los autos, que por tanto confiaron en que esta acción fue suficiente para evitar el resultado. Por ello estamos hablando de una culpa consciente y no un dolo directo o un dolo eventual. Entonces, el comportamiento de los acusados, en este caso, en razonamiento del tribunal, muestra que no hubo intención de ocasionar la muerte de los animales, como tampoco infringir un daño, dolor o sufrimiento a los animales. Y finalmente, en este caso, se absuelve porque falta el elemento subjetivo del tipo. Con todo, aquí hay un voto disidente. Este voto disidente es del magistrado Rodrigo Gómez, que estima que acá debió haber una condena, pero no por la hipótesis que fue planteada por el Ministerio Público, que fue la del inciso tercero por la muerte del cachorro, sino por el inciso primero. Esto porque dejar a los cachorros encerrados al sol más de una hora fue un tiempo suficiente para que los animales generaran un sufrimiento injustificado, que se pudo apreciar a través de que los cachorros estaban aullando, raspando el auto, y que estos hechos fueron incluso los que hicieron que los testigos identificaran la presencia de los cachorros. Esta desesperación y esta aflicción que los cachorros padecieron al estar encerrados es lo que genera maltrato animal, este sufrimiento. Y por tanto, esto genera un dolo eventual, ya que se representaron que esto podía ocurrir y por ello dejaron, por ejemplo, la ventana abierta y dejaron a alguien encargado. El magistrado nos hace una pregunta que es interesante para razonar. Dice, ¿hubieran dejado a un niño en esas circunstancias? Lo más probable es que no. Por tanto, podían representarse esta situación también respecto de los cachorros. ¿Podemos tener opiniones sobre este caso? No sé si alguien quiere opinar, si alguien quiere opinar qué es lo que le parece. Sería interesante. Eh, Personalmente creo que acá era previsible representarse la muerte de uno de los cachorros o de los dos cachorros, incluso si eran animales recién rescatados, que probablemente estaban en malas condiciones de salud, que probablemente estaban deshidratados, y por tanto, a mi juicio, acá sí debió haber una condena por dolo eventual, pero no fue como razonó este tribunal. Entonces, creo que es relevante que
Pensemos en este tema de los golpes de calor o de los hot cars como un tema que puede ser relevante de legislar o de desarrollar para que podamos, frente a este tipo de casos, tener otro tipo de resultados. Finalmente, el tercer caso del que me gustaría que conversáramos o que lo analizáramos es el caso que denominé Ares, por el nombre también del perro que fallece en este caso, que es del Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. El 27 de julio de 2020, a la 1:30, en un pasaje de la comuna de Quilicura, el imputado Alejandro Escala arrolló de manera intencional con su vehículo al perro comunitario Ares, el que se encontraba huyendo del lugar, ladrándole al automóvil debido a que minutos antes éste había intentado atropellar a otro can de nombre Leto. Producto de ello, el can resultó con heridas de consideración, falleciendo en el lugar 10 minutos después. Esta es la acusación que hace el Ministerio Público, yo la resumí, obviamente. Se imputa entonces el inciso tercero del 291 bis y se piden 3 años de presidio, multa de 20 UTM y la inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia. En este caso, nuevamente, tenemos una defensa que no cuestiona el hecho en sí, no cuestiona el haber pasado con el auto por encima del perro, pero sí cuestiona nuevamente acá el dolo, indicando que los perros se cruzaron. Lo atropelló y no se quedó a ayudar ya que los vecinos fueron agresivos. Aquí me parece que, bueno, vamos a ver cuál es la decisión del caso, pero a mí me parece que acá faltó un razonamiento distinto desde la imputación, desde la acusación que hizo el Ministerio Público a cómo razonó el tribunal. Pero ahí veamos si ustedes también encuentran otra vuelta distinta. Acá el imputado declara, dice que no se percata que atropelló al perro, pensó que había pasado encima de una piedra, que no lo había visto, y que no se detuvo porque una vez que se produce este atropello, llega gente y le comienzan a gritar, a golpear el auto, y que él andaba con su hijo, entonces que él sintió temor y que por eso se fue. La querellante dice que el atropello ocurrió y que lo que se trata de probar es el dolo, la intencionalidad, y que solo se puede inferir de los dichos de terceros. Este caso es lamentable igual, ustedes pueden ver ahí que tengo escrito que se absuelve, porque habían 3 testigos presenciales que percibieron que el atropello fue intencionado. Fue algo que pudieron percibir. Sin embargo, en el juicio solamente concurrió una de las testigos presenciales, las otras 2 no concurrieron, y otra testigo que llegó posteriormente y que no presenció el atropello, y ambas confunden un poco los hechos, entonces se produce una situación en la que hay 2 testigos que no son contestes de los hechos que declaran, una no vio el atropello, y por tanto la declaración de una de las testigos presenciales, que es la única que declaró finalmente, pierde credibilidad ante el tribunal. Y por supuesto no se alcanza el estándar que se exige en materia penal, ¿ya? Así que finalmente se absuelve y el tribunal determina que no hay cómo probar el tipo subjetivo, no hay cómo probar el dolo en este caso y que resulta verosímil la versión del imputado. De estos casos podemos hacer hartas críticas sobre cómo funciona entonces el delito de maltrato animal. No sé si alguien quiere comentar algo de los casos, algo que le haya llamado la atención, ahora que los revisamos. Si no hay nada que comentar, entonces seguimos. Aquí Sandra levantó la mano. Sandra, cuéntanos. Sí, más allá del tema propiamente penal de la falta de pruebas, creo que como comentario se da un tema de moralidad social en donde los bienes jurídicos protegidos que se ponen en discordia se evalúan también por la sociedad y entonces los testigos probablemente no declaran en contra del imputado por efectos morales, porque se evalúa también la libertad
y otros bienes respecto del imputado, poniendo como en disputa con el bien jurídico de la vida o el maltrato del animal. Entonces es una cuestión social que también está siempre latente, creo yo, en estos juicios. Sí, sí, tienes mucha razón. Comparto lo que dices y particularmente en estos casos la prueba de testigo es súper difícil por los motivos que tú indicas. También muchos testigos tienen miedo de ir a los juicios, les da miedo las consecuencias que pueda tener y muchas veces prefieren dejarlo con su denuncia y les parece que es suficiente. Eso pasa bastante y fue particularmente lo que le pasó a una de las testigos de este juicio. La otra testigo no dio razones de por qué no fue, pero una de ellas tenía miedo de que se pudieran tomar represalias porque era vecina. Ahí Alejandra, Alejandra, levantaste la mano. Sí, disculpe, ahí sí, es que se me pegó justo el celular. No, que yo pienso que lamentablemente el derecho animal corre la misma suerte que históricamente han corrido los grupos en desventaja en nuestra sociedad, como las disidencias, los temas de género, y son temas, delitos de difícil prueba y de escasa prueba. Vemos que, por ejemplo, los delitos de género muchas veces se cuenta con el testimonio de la víctima y nada más. Y el estándar probatorio muchas veces es mucho más exigente que para otro tipo de delitos. Y creo que falta mucha sensibilización de los intervinientes, pero no tanto de querellantes, sino más bien de los propios jueces muchas veces y del Ministerio Público, que ellos yo creo que deben ser sensibilizados y estar mucho más empoderados en esta temática, porque em, vemos que cuesta que una denuncia por maltrato animal prospere. El Ministerio Público, con la excesiva carga laboral que tiene, si es que no hay abundante prueba o si no son casos contundentes, los van a desestimar, a diferencia de si ingresan directamente a través de una querella criminal, porque saben que detrás va a haber un abogado, que van a haber muchas más diligencias, que va a ser mucho más dinámico y activo. Entonces creo que es un delito que por algo se encuentra en nuestro Código Penal. Las conductas consideradas más graves para una sociedad están dentro de él, pero que falta mucha sensibilización todavía, sobre todo de tribunales y del organismo llamado a investigar estos delitos. Sí, Eso nomás. sí, sí, hago mías tus palabras también, Alejandra. Estoy súper de acuerdo con lo que dijiste, especialmente con lo que falta mucha perspectiva, así como hablamos de perspectiva de género, por ejemplo, con ciertos delitos y que creo que ha sido un avance súper importante eliminar, por ejemplo, estereotipos que pudieran estar asociados a ciertos delitos, entre otros. Acá pienso que tenemos que hacer lo mismo y los querellantes que estemos en estos casos tratar de ocupar una perspectiva antiespecista, a lo menos, e intentar introducir los conceptos, explicarle a los jueces. O sea, mira, partiendo con que ya sabemos que el bien jurídico es un bien jurídico de bienestar animal, que no es la propiedad, por ejemplo, ¿cierto? Me ha tocado igualmente en algunos casos que se intenta llegar a acuerdos reparatorios en casos de maltrato animal, como con las fundaciones. O sea, estás tratando de llegar a un acuerdo reparatorio con una fundación por un delito de maltrato animal, o sea, una cuestión que va en contra de la normativa, no es un bien jurídico disponible, no son unas lesiones, entonces, claro, es súper complicado porque hay que estar explicando, reexplicando, y creo que ahí hay una tarea que es muy importante que tenemos que hacer en instancias como estas, más allá de que es bien técnico este módulo específicamente. Yo sé que hay otros que mm, son más esenciales, que son más pilares que podemos usar para cuando realicemos la aplicación más técnica, ¿cierto? Tengamos de dónde apoyarnos para introducir una perspectiva distinta al tribunal sobre qué son los animales.
Y no sé si, parece que alguien más había levantado la mano o no. ¿No? Sí, yo, Ah, sí, Bárbara, Bárbara. pero era como para marcar lo mismo, porque Alejandra hablaba más de sensibilización o desensibilización, pero creo que hay que apuntar a eso, al especismo del sistema jurídico, del ordenamiento y de quienes deciden al final los castigos de los jueces. Sí, Eso. sí, sí, súper buena tu acotación. Así es. Es difícil, pero bueno, ahí hay un trabajo importante que hacer de parte de los que estamos interesados en esta temática. Bueno, algunas aproximaciones críticas que ya se comenzaron a hacer por parte de ustedes y que hemos también tocado alrededor de esta clase. Primero, la determinación del bien jurídico es algo súper importante que tenemos que tener presente para situaciones como esta, ¿cierto? Que se quiera introducir, por ejemplo, un acuerdo reparatorio o que se cuestione un delito de maltrato animal, pensando, por ejemplo, que el dueño permitió la situación o que el dueño no denunció porque no le importa la situación, por ejemplo. Entre otros, tenemos que entender que es el bienestar animal y no otra cosa la que se ve lesionada cuando hablamos de un delito de maltrato animal, y desde esa perspectiva tenemos que hacer el abordaje de nuestra teoría del caso, de nuestra querella, de la forma en que estemos participando. Ahora, ¿qué estatuto va a tener el animal? Hablamos un poco sobre si podía ser una víctima, si tenía o no derechos subjetivos, y concluimos que, bueno, el animal está en nuestro ordenamiento jurídico en este momento en una situación súper poco coherente dentro de nuestro mismo ordenamiento, porque tiene esta protección desde nuestra rama más dura, desde nuestra última ratio, como es el derecho penal, pero a la vez en nuestro Código Civil nos dice que son bienes muebles. Entonces, tenemos obligaciones para dar protección desde la perspectiva del bienestar animal a unos seres que no tienen un estatuto ni siquiera intermedio, que es quizá hacia donde deberíamos empezar a avanzar, como lo han hecho en derecho comparado, donde se ha avanzado, por ejemplo, a la consideración de ser sintiente, que en principio, si no va acompañada de una normativa que determine qué es lo que va a significar esa condición, no va a significar nada. Así que es importante también que determinemos de qué forma los animales van a ser partícipes en nuestra sociedad. ¿Por qué les queremos, por qué les estamos dando esta protección? ¿Qué son para nosotros y qué nos falta entonces? ¿Hacia dónde tenemos que avanzar? El alcance de la justificación del delito que ya vimos en estos casos pueden ser estas eximentes del artículo 10 del Código Penal, pueden ser estas otras situaciones de permisividad que tenemos en el ordenamiento jurídico, que también nos hacen cuestionarnos quiénes son los animales y por qué tenemos protección solo en ciertas situaciones y solo sobre ciertos animales. ¿Cuáles son las características que tienen esos animales que los hacen merecedores de más protección que otros animales? ¿Por qué, por ejemplo, queremos prohibir las carreras de perro y no prohibir las carreras de caballo? No estamos poniendo la atención ahí, hay un fin económico, los caballos son distintos, los consideramos de otra forma, porque hay proyectos de ley que pretenden prohibir el faenamiento de animales considerados típicamente mascotas, como gatos y perros, y nos escandalizamos al momento que vemos ese tipo de situaciones, pero tenemos una ley completa, bien detallada, para realizar el faenamiento de otros animales. ¿Por qué un animal sí y otro animal no? ¿Cuál es la coherencia del sistema jurídico en relación al especismo? Vimos que el delito de maltrato animal se aplica sobre todos los animales y que tenemos estas causales de justificación cuando tenemos o normativa o las causales de justificación del artículo 10 o una situación puntual que nos haga invocar alguna situación de justificación en particular. De los normativos, por ejemplo, como estábamos diciendo, el sacrificio y beneficio de los animales para consumo, algunos deportes, la experimentación animal. Tenemos que ahí cuestionarnos por qué estamos entonces dando protección a este bien jurídico de bienestar animal. Eh, ¿Por qué a esos animales? ¿Qué características específicas pueden tener esos animales para que veamos esa protección? ¿Bárbara? Perdón, tanta interrupción. No, Ya, al mira. contrario, me encanta escucharlos, así que, por eh, favor. ¿Sabes si en algún
o alguna causa de maltrato animal, se ha intentado interponer un recurso de inaplicabilidad a fin de dejar de lado las normas del Código Civil para que los animales no sean considerados como cosas y se tome en cuenta solamente, por ejemplo, el artículo primero de la ley 20.380, como que sean considerados como seres vivos? Mira, es que, claro, que hubiera un recurso de inaplicabilidad para ser inaplicable la Las norma del normas del Código Código Civil. Civil. No, yo no he sabido de ese recurso. No he sabido de ese recurso, pero podría ser una forma interesante de abordarlo. Habría que darle una vuelta, porque sí, tenemos la norma de la 20.380 que dice que son seres sensibles, parte de la naturaleza, pero no les da un estatuto jurídico. Entonces, al final, Claro, nosotros nos dividimos entre personas y cosas. Entonces, ese es como el problema que jurídicamente decimos. Al final, si los ponemos en una categoría intermedia, ¿qué va a significar esa categoría intermedia? ¿Qué va a implicar? Porque las personas pueden poseer cosas, las cosas no pueden poseer personas, son poseídas, ¿cierto? O otras formas de ejercer el dominio. Tendríamos que ver, yo creo que se requiere más que tal vez una inaplicabilidad, pero creo que sería súper interesante, creo que daría una tremenda discusión como en un lineamiento de litigio estratégico incluso. Em, Creo que daría una discusión para ver entonces qué es lo que vamos a hacer. Hay proyectos de ley que buscan que dejen de ser bienes muebles, pero tenemos que repensar en definitiva qué es lo que van a hacer los animales en el futuro en nuestro sistema jurídico. gracias. Pero súper interesante lo que dices, Bárbara, así que yo creo que es una idea que se puede desarrollar. No, yo no la había visto por lo menos. Ya, muchas gracias. Ujú. Alejandra, No, ¿tienes yo la creo mano levantada? ¿O que se quedó levantada? la voy a bajar. Ah, ya, se quedó levantada. Súper. Había un comentario acá en el chat de Camila que dice, más que si se prueba o no el dolo en el caso respecto de los animales en el vehículo, esto respecto de los casos, lo estoy leyendo recién porque recién lo vi, esto cuenta más como una opinión, ¿ya? Súper, es importante que opinemos y para eso les expliqué los casos por si alguien no había tenido tiempo de revisarlo. Y es que al día de hoy claramente hubiese sido distinto. Como dijo el magistrado, si hubiese sido un niño, una persona adulta, es evidente que nadie puede resistir frente a este calor y encierro. Pero eso no importó en esta ocasión y creo que va más allá de la supuesta ignorancia alegada. Es algo inclusive de perogrullo. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Camila, y sería interesante ver cuál es el resultado en otro caso. En otro caso, porque, y más actual, como dices tú, porque tal vez podría ser distinta la situación al día de hoy y podría haber más conocimiento del tema y todos nos representaríamos esta posibilidad de que un animal va a fallecer o por lo menos se le va a producir un daño importante si lo dejamos en un día de calor encerrado en un auto. A mí por eso también me parece, al igual que tú, o sea, que es lo que leí también entre líneas, ¿cierto? Que el resultado debió ser otro, o sea, no ahí no debió haber una absolución. Bueno, entonces, ya, después de esto que conversábamos de la coherencia del sistema jurídico y el especismo en relación a la justificación, otras críticas que podemos hacer a esta normativa es la ausencia del delito culposo, ¿cierto? El delito de maltrato animal, como vimos, solo se puede cometer de manera dolosa y esto resulta bastante difícil en algunos casos, como los que analizamos. También pienso, por ejemplo, en los casos de negligencias veterinarias, donde no tenemos tampoco un tipo específico, como si tenemos, por ejemplo, para la negligencia médica. ¿Sí, Fernanda? Hola Francesca, mira, una consulta con relación a delitos, porque estás como colocando ejemplos. ¿Existe algún caso que tú conozcas que tenga que ver con el envenenamiento de animales como mm, forma de maltrato animal? Sí, hay varios casos en realidad. Ahí yo te diría que concurren ambos delitos, ¿eh? Porque el delito de envenenamiento que está en el artículo 291, justo un artículo arriba, ¿cierto?, del de maltrato animal, es distinto porque tiene exigencias distintas. O sea, en el envenenamiento basta con esparcir la sustancia que pueda causar el envenenamiento de la flora, fauna o de las aguas, etcétera,
y no te exige, por ejemplo, el resultado. Entonces yo diría que son dos delitos distintos y si yo me encontrara en un caso donde se envenenó, por ejemplo, a perros o gatos o el animal que sea, perros y gatos es como el ejemplo típico de los casos que vemos y que ocurren, yo te diría que concurren los dos delitos. Por lo menos ese sería mi parecer. Ya, pero, o sea, casos que hayan sido fallados, porque por lo general estos delitos se cometen y en realidad no existe, en muchos casos se desconoce el sujeto activo de quien Sí, esparció el veneno. sí, O, sí. Ya, entiendo. En el fondo, si tengo algún RIC de una causa, tendría que buscarlo. claro, Sí, tendría que buscarlo porque no tengo alguna mano. No me parece haber leído una que condene por el envenenamiento en sí. Así que puede ser que no, no tengamos ninguna. Personalmente he tenido querellas por envenenamiento y sí han tenido ese resultado lamentable de que no tenemos cómo identificar quién puso el veneno. O sea, sectores en que no hay cámara, el veneno es tirado, dejado y no hay testigo y te pueden empadronar la cuadra completa y nadie vio nada. Entonces, claro, son complicados los delitos de envenenamiento y, bueno, ustedes saben, acá no van a tomar huella ni un montón de cosas que uno diría, chuta, a lo mejor con esto podríamos encontrar una respuesta. No, eso no va a pasar. Entonces, son delitos súper difíciles, justamente como tú dices, Fernanda. Voy ya, a buscar. Si encuentro alguna, me comprometo a agregarla a la carpeta de material complementario. Si no agrego nada es porque no encontré ninguna. ¿Ya? Pero no tengo en mente en este momento alguna como para decirte, sí, este caso puntual que recuerdo. No. Ya. Otras cosas importantes del delito de maltrato animal, la graduación de la pena que se agregó con la ley 21.020 me parece que es relevante porque ahí ya eso nos denota que lo que nos está importando acá como bien jurídico es el bienestar animal, ¿cierto? Porque atendemos a qué daño, qué cantidad de daño sufrió el animal para determinar si la conducta es más o menos grave. Si el bien jurídico fuera, no sé, el impacto que socialmente esto puede causar en la gente, a lo mejor diríamos como elementos para grabarlo, esto es un ejemplo, es lo que yo pienso, como elemento para grabar lo que se ha cometido frente a personas o que se publique o que se ha cometido frente a niños, etcétera. Que no es la situación, sino que atendemos al daño que recibe el animal. Y la pena accesoria, que es de las cosas más relevantes y que de la que podemos decir más cosas criticables respecto de esta modificación que hizo la 21.020 al delito de maltrato animal. La pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para la tenencia es importante porque es algo que se alegaba, que las personas que eran condenadas incluso por delito de maltrato animal podían seguir teniendo animales. Pero al día de hoy es una pena que puede no tener aplicación práctica porque no tenemos algo así como un registro público de condenados por delito de maltrato animal con inhabilitación absoluta perpetua, que es algo que se está discutiendo como ley para poder agregarlo y que exista ese registro y que en definitiva todos podamos acceder a esa información. Las fundaciones sí tienen la obligación de, antes de dar en adopción un animal, pedir el certificado de antecedentes para verificar que no concurra esta pena. ¿Ya? Así que eso es importante cuando asesoren una fundación, decirle que tiene que pedir ese certificado y al momento de hacer la inscripción del animal en la plataforma que de la institucionalidad ha dispuesto para esto, que es registratusmascota.cl, ¿verdad? Se pide también este certificado y no se puede realizar la inscripción si uno tiene condena, pero evidentemente algo que todos suponemos, alguien que tiene una condena por maltrato animal no registra a su mascota, probablemente nunca registra a su mascota, probablemente no cumple las obligaciones básicas de la tenencia responsable. Entonces es algo muy criticable. Y no solo es criticable por eso, sino también es criticable porque la inhabilitación habla de la tenencia, no habla, por ejemplo, de la convivencia, no habla, por ejemplo, del trabajo con animales. Un ejemplo, dijimos que el delito de maltrato animal se puede cometer incluso contra animales de matadero, aunque tengan esta justificación para ciertas conductas, mientras se mantengan dentro de esas conductas, no podemos condenar, pero si se sale de las conductas, se comete un acto de maltrato que no tiene que ver con el procedimiento que se ocupa para el sacrificio, por ejemplo,
podríamos estar ante un delito de maltrato animal. Supongamos que logramos acceder a esa información, la persona lleva a un juicio, es condenada. Bueno, esta persona va a poder seguir trabajando en el matadero porque esta inhabilitación es para la tenencia, ¿ya? Y como estamos hablando de una norma penal, no podemos interpretarla tan libremente, ¿ya? Entonces eso es algo que es muy criticable. También para casos de convivencia, donde por ejemplo haya una pareja y que esto puede ocurrir en casos de violencia intrafamiliar, donde haya un maltrato también a la mascota que sea parte de la familia. em, Podría haber una condena, una pena accesoria y la persona puede continuar conviviendo con animales y el maltrato puede seguir ocurriendo porque él no es el tenedor, él no es el dueño del animal, ¿cierto? Entonces una pena accesoria que a mí me parece que es un avance. Todo esto es un avance, pero que no se malentienda, estas críticas me parece que parten con una mirada positiva, o sea, estamos avanzando, pero hay cosas que tenemos que mejorar. Y ya para terminar, y en la misma línea, problemas prácticos, que ya hablaron de muchos problemas prácticos acá y que súper que los hayan detectado también porque son graves y tenemos que pedir modificaciones legales para eso. La aplicación de la pena, o sea, por la penalidad que tiene el delito de maltrato animal, la mayoría de los casos van a terminar en una suspensión condicional del procedimiento. Y si no tenemos ojo, van a terminar en un acuerdo reparatorio, lo que es aún peor, ¿cierto? Si tenemos una condena, lo más probable es que jamás sea una condena efectiva, también por la pena que tiene el delito. La prueba del dolo, como vimos, se vuelve compleja porque es un delito que no se puede cometer con culpa. Al no poder cometerse con culpa, tenemos que probar el dolo, tenemos que aportar prueba que muestre que la conducta iba dirigida a producir el resultado, lo cual no siempre es sencillo, como en los casos de los atropellos, como vimos. Y también por situaciones técnicas, como que falten los testigos, que también, como conversábamos muchas veces, por distintos motivos, deciden no declarar en este tipo de delito. La posición de garante para las omisiones es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo cuando, por ejemplo, nos queramos querellar por un delito de maltrato animal por omisión, eh, señalar cuál es la posición de garante y por qué esta omisión le es imputable entonces a esta persona. Por ejemplo, eh, el no dar agua al animal, bueno, eh, una persona X no tiene por qué hacerlo, ¿cierto? Pero sí la persona que es tenedora del animal y que determinó hacerse responsable de ese animal. La justificación, que ya dimos hartas vueltas en eso, la determinación de la justificación puede ser un problema práctico, como intentó presentarse en el caso New, ¿verdad? Que ahí finalmente no se logró justificar porque de los hechos, por ejemplo, no habían ovejas que fueran atacadas, pero ¿qué hubiera pasado si así hubiera sido? ¿Cierto? O si quizá el imputado hubiera alegado que el perro trató de morderlo y hubiera tenido algún testigo que hubiera podido corroborarlo, quizá hubiera sido incluso una mejor defensa que no se dio en el caso, pero ¿qué hubiera pasado? Tal vez habríamos tenido un resultado diferente en ese caso. Las negligencias médico-veterinarias. No tenemos un tipo penal específicamente, como dije, como en el caso de las negligencias médicas respecto de humanos, que sí tenemos un tipo penal en específico y además tenemos delitos culposos. Acá no tenemos una norma que sancione la negligencia médico-veterinaria, ni siquiera como falta. Entonces nos encontramos en una situación en la cual las negligencias médico-veterinarias tienen que finalmente ser abordadas a través de la ley de protección al consumidor, que es una ley que no deberíamos estar aplicando para este tipo de casos, donde el bien jurídico es un bien jurídico que es delicado. Entonces, estar abordándolo a través de esa normativa es discutible, es complejo y además es un proceso que es muy distinto a lo que ocurre, por ejemplo, ante una negligencia médico-humana y que no deberíamos considerar de forma tan distinta. O sea, ante una negligencia médico-humana tenemos incluso una instancia de mediación previa donde podemos, sin tener que judicializar inmediatamente la situación, podemos tener una respuesta. Cuestión que acá no tenemos, que probablemente, y a mi juicio, sí deberíamos tener. Deberíamos tener una institucionalidad que se hiciera cargo de las negligencias médico-veterinarias, donde tuviéramos una instancia de conciliación previa, donde pudiéramos plantear lo ocurrido y ver si tenemos alguna solución ante la situación, porque
es perder finalmente también un miembro de la familia en muchas ocasiones. Respecto a la legitimación activa, que también lo conversamos con, ay, no recuerdo, creo que fue con Bárbara, ¿puede ser? Em, Respecto de quién tiene legitimación activa en estos delitos. Es un delito de acción penal pública, todos pueden denunciarlo, pero la legitimación activa siempre se va a dar por parte de quien fue víctima, que podríamos decir que, por ejemplo, el tenedor tiene esta legitimación activa para querellarse, pero también tenemos esta normativa especial que nos dio la 21.020 para las fundaciones de protección animal. Y finalmente, ya con esto termino, porque ya estamos en la hora. Si hay alguna pregunta, que sea ahora, después de esto, de esta última frase que voy a decir para que ya cerremos. Hay una falta de institucionalidad tremenda y yo creo que todas las que comentaron lo identificaron, eh, que necesitamos para poder dar aplicación a todas estas normas que tenemos. Podemos hacer mucho como abogadas, pero lamentablemente si no tenemos un hogar temporal, no tenemos una municipalidad activa, no tenemos una institución en sí que se pueda hacer cargo de esto, nos falta algo donde poder apoyarnos para poder concretar este intento de protección animal que hacemos muchas veces las personas de a pie o las ONG. Pienso que acá falta también una institucionalidad que pudiera, por ejemplo, querellarse en estos casos y hacerse cargo de de todo este engranaje que se empieza a mover al momento que se detecta un maltrato animal. No es tan simple, no es como en otros delitos donde quizá me puedo querellar y bueno, el delito ya ocurrió, acá puede seguir ocurriendo, tenemos alguien de quien tenemos que ocuparnos y que muchas veces no tiene quien se ocupe. Em, Son cosas que yo planteo y que sé que están muy lejos de nuestra realidad, pero por ejemplo, un animal maltratado necesita atención etológica. No solamente va a necesitar atención veterinaria para las heridas puntuales, necesita atención etológica, va a necesitar un hogar temporal, una familia que se pueda hacer cargo de la situación especial de lo que es ser un animal maltratado. O sea, cuando estamos hablando de otro tipo de animales, por ejemplo, animales exóticos, también vamos a necesitar una institucionalidad que, por ejemplo, pueda reubicarlo en caso que sea posible. Son cosas que son complejas y que creo que estamos al debe para que en definitiva podamos enfrentar las situaciones de maltrato animal y el derecho penal animal tenga realmente un sentido mayor. Creo que vamos bien encaminados, pero todavía nos falta y es importante que seamos críticos con estos problemas que se presentan en nuestro sistema, los hagamos visibles, pensemos en soluciones y busquemos formas para poder plantearlas. Ahora, no sé si hay comentarios finales, alguna última pregunta para que ya terminemos. Profesora, acá una consulta. ¿Sí, Jessica? Hola, buenas tardes. Una consulta. eh, no sé si habrá algún caso acá en Chile o en algún otro país en donde, no sé, un delito de zoofilia, por ejemplo, a la persona que, bueno, al sujeto activo, ¿cierto? El imputado, se le pueda considerar alguna, de pronto, un peligro para la sociedad, porque igual es un delito que es bastante perturbante y la persona puede eventualmente, o sea, se muestra evidentemente que puede tener este rasgo psicópatas. Esa es Claro. mi concepto. Sí, entiendo tu pregunta, Jessica. Yo no he sabido que, por ejemplo, den prisión preventiva en un caso así por considerarlo como un peligro para la sociedad. Por ejemplo, em, el delito de zoofilia actualmente se reconduce al delito de maltrato animal, simplemente a través del 291 bis en alguno de sus supuestos, dependiendo si se le causó daño o no al animal, pero definitivamente es una situación que requiere un tipo penal específico justamente por lo que tú dices, porque el disvalor de la conducta es distinto y el bien jurídico lesionado es distinto. Eh, Se supone que ahora se dio urgencia o se va a dar urgencia a los proyectos de ley que tipifican la zoofilia. Es un compromiso que se adquirió recientemente por el Ejecutivo de ayudar a mover estos proyectos, así que esperemos que así sea y que este delito tenga, esta situación tenga su tipo penal específico y no tengamos que reconducirlo al de maltrato animal, que es lo que hemos tenido que hacer en la mayoría de los casos.
Gracias, profesora. Muchas Ya, gracias. muchas gracias por la pregunta, Jessica. Ya. Entonces, acá ya voy a dejar de compartir. Con esto ya terminaríamos. No sé si Diego sigue por ahí para ver si solamente cerramos. Sí, profesora, si es que no hay más preguntas, probablemente es momento que se vayan todos a descansar. O a carretear. Sí, sí, yo creo que ojalá tengamos una noche más en relación a como dice Alejandra, que lo pasen todos bien, mañana es feriado. Muchas gracias por la atención en la clase, fue un súper buen intercambio con todas las que participaron. Así que muchas gracias a ustedes por la atención y por la instancia y espero que nos estemos viendo en otra ocasión. Que tengan buenas noches y bueno, muchas gracias al Centro de Estudios de Derecho Animal por la organización de la instancia. Sin duda, Diego siempre impecable, así que muchas gracias por la invitación. Hasta luego, que tengan buena noche. Chao, muchas gracias. Chao, Buenas gracias. noches, gracias, profesora. Gracias.